2 noches previas a ese evento, la pasé en una especie de trance. Mira, para contarte desde cuándo yo tengo el don, realmente todos los seres humanos tenemos un don. O sea, yo nací con eso, así como todos nacemos con algún don en la vida. Sin embargo, bueno, hay momentos a lo largo de mi vida que fueron importantes y marcaron un hito importante en el desarrollo de estas capacidades o de estos dones, de estas facultades. La primera experiencia que recuerdo se remonta a mis 9 años. Yo pasé por una etapa en la que se me acercaban espiritualidades, se me acercaban algunas energías, percibía las energías del entorno y eso hacía, primero me daba mucho sueño, luego me ponía a llorar sin razón. Era un poco esas aperturas espontáneas a lo que era la clarisensibilidad. Yo estaba en ese momento manifestando esas primeras señales que yo estaba percibiendo de las energías del entorno. Por ser una niña todavía, pues, y no tener en ese momento acceso a la información, ni una maestra o un maestro, un guía, que a mí me ayudara a desarrollar esto, simplemente quedó en, yo no le hice más caso, como que uno bloquea esa situación y sigo en mi vida, vamos a decir, de una forma normal. Luego, porque esto es como cíclico, los despertares se dan en la vida, o es lo que he visto, se dan en la vida de forma cíclica. Cada cierto tiempo tienes un despertar. Algunos lo viven como noches oscuras del alma, que también he pasado varias. De hecho, en este segundo ciclo, que es aproximadamente 9 años después, entre 8 y 10 años, se vuelve a dar un despertar en mí. O sea, ya más cercano a la mayoría de edad, como a los 18, entre los 17 y los 21 años, yo tuve otro despertar a mis capacidades. Allí ya empecé a tener evidencias de la clariaudiencia. Yo era capaz de escuchar cosas y tenía bastantes sueños precognitivos o experiencias de precognición de cosas que iban a suceder. De hecho, una de las razones por las que yo en mi momento estuve bastante divorciada y peleada con mis dones, porque hay cosas que no se entienden en la vida, porque para los seres de luz, para los guías, para todas estas energías que intentan de alguna manera alertarnos de cosas, no existe el bien, el mal, simplemente ellos tratan de dar una señal, tratan de alertarte, advertirte sobre cosas que pueden pasar. De hecho, mi primera gran noche oscura del alma se da a esa edad, a los 21 años, que yo tenía estas aperturas espontáneas a mis dones y facultades y esta capacidad que yo tengo de escuchar. Y es que nosotros pasamos una situación bastante traumática como familia en un atraco donde hubo armas de fuego, hubo sometimiento a la familia y yo 2 noches antes de que ese evento sucediera en nuestra vida, en nuestro viaje donde estábamos, yo 2 noches antes lo había vivido completo. O sea, yo pasé 2 noches previas a ese evento, la pasé en una especie de trance, yo intentaba dormir, pero era constantemente alertada de que algo iba a pasar y lo escuché en mi pensamiento. Es algo difícil de explicar, pero es como que te vienen los pensamientos, es como que si tú vives la situación o la escuchas previo a que pase. Fue una noche bastante intensa y así, en la misma proporción, fue esa experiencia traumática que vivimos y yo me peleé con eso. Es decir, yo sentí en ese momento que eso iba a pasar. O sea, no es algo tan claro. Fue después que pasó que yo dije, wow, eso fue lo que yo escuché
toda la noche de hace 2 noches. Entonces en ese momento fue muy difícil porque yo dije, no quiero tener este don, no quiero saber de estas cosas antes que pasen, porque yo en ese momento me sentí impotente de que no pude hacer nada. Claro, después dije, bueno, cada vez que me pasaba algo similar, que más nunca me ha pasado algo tan fuerte, porque gracias a Dios, aunque he vivido otras experiencias, no han sido como esa. Tengo algunas alertas que obviamente no son de esa magnitud. Por ejemplo, si tengo un viaje planeado, bueno, no voy a ese lugar o le hago muchísimo caso a mi intuición. A partir de ese momento pasaron, digamos, 2 ciclos o pasaron casi 20 años hasta que yo me pudiera reconciliar con esa parte de mí que necesitaba ser explorada, que de alguna manera tenía que ponerla al servicio de la humanidad, porque el don hay que aprovecharlo, todos lo tenemos, pero los que de alguna manera u otra hemos despertado, lo sabemos, estudiamos, hay que poner el don al servicio para algo. Sirve, el mensaje le llega a alguna persona. Y yo ahora soy muy de lo que me vibre, lo que de verdad le hago muchísimo caso a mi intuición, porque entiendo que eso es una parte de mí que ya no puedo volver atrás y decir no lo quiero o simplemente hacer caso omiso, porque en lo que hago caso omiso algunas cosas suceden, pues. Y amigarme con esas sensaciones, amigarme con mi intuición ha sido una bendición en mi vida, porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta que siempre es para el bien. Siempre la alerta es para que evites de alguna manera cosas que podrían sucederte y que eso, haciendo caso, pues las evitas. En mi vida he tenido, creo que puedo recordar 3 noches oscuras del alma. La primera fue esta a los 21 años cuando me peleé con el don. Luego, cercano a los 40 años, tuve una noche oscura del alma. Me hizo replantearme muchas cosas en mi vida. Son procesos complicados donde hay que ir adentro y hay que sanar y hay que empezar a sacar. Cada noche oscura del alma te despierta a un don, o por lo menos te lo refuerza el que ya vienes de alguna manera trabajando o tienes el llamado de trabajar. Las noches oscuras de mi alma han sido para que yo abandone el camino que estoy recorriendo, que en este caso era el camino profesional en el que yo estaba. Yo me desarrollé como periodista, estuve en medios de comunicación desde muy joven, aproximadamente desde los 23, 24 años estuve en medios de comunicación en momentos importantes de la historia del país. Pero ya ese ciclo de periodista, ya todas esas actividades estaban caducando para lo que es mi proyecto y mi propósito de vida. Las noches oscuras del alma que pasé eran un llamado de mi alma a abandonar ya esas actividades, como en el 2010, 11, tuve un importante despertar también a mis dones, a esta sensibilidad, acercarme al mundo energético, el mundo de las energías. Sin embargo, a veces no hacemos caso totalmente. Como seres humanos, obviamente, cometemos nuestros errores, tenemos nuestro aprendizaje, y es así como 10 años después, o más de 10 años después, es que yo puedo decirte que estoy en mi senda de mi nuevo propósito de vida. Estoy en el desarrollo pleno de mis dones y facultades para ponerlas al servicio de la humanidad. Mi primer contacto con el mundo angélico o con ese gran arcángel que es Arcángel Miguel es una experiencia bien bonita y curiosa. Yo voy a una constelación, yo tengo un encuentro un poco agridulce con un
canalizador, un medium, él me recomienda hacerme una constelación familiar y yo yo no sabía ni lo que era una constelación familiar. Yo tomo su consejo de ir a una constelación. Busco en redes sociales, me encuentro una consteladora, Carolina, pido una cita y voy a una constelación y resulta que en medio de la constelación ella canaliza, porque tiene el don de canaliza una energía, una presencia que se hizo, que estuvo allí para entregarme un mensaje. O sea, me decía, me miró, obviamente no era ella, no eran sus ojos, y en ese momento me pasó una película por mi cabeza de todas las situaciones donde yo había tenido mensajes que yo había sentido y escuchado a mi guía o esas llamadas de atención, cuando he recibido esas advertencias, esas alertas, todo. Y resulta que tenían una forma particular de presentarse esas energías. Y cuando yo la reconozco, yo digo, Dios mío, eres tú, o sea, siempre has sido tú. Y ese arcángel me dice, siempre he sido yo, que te acompaña, que he estado, que te he advertido. De hecho, es uno de mis grandes guías y protectores actualmente. Con él yo trabajo muchísimo, con Arcángel Miguel. Y es en ese momento cuando entiendo, en lo que termina la canalización, la misma consteladora me dice, Maya, aquí no hay más nada que hacer. Ya con esta energía que vino, que se hizo presente y que te dio este mensaje, pues ya no hay mayor cosa. Igual me pasó en el curso para ser terapeuta angélica, mi maestra también canaliza, y allí recibí de parte de Arcángel Metatrón, que yo tampoco sabía yo nada de él, y me entregó un símbolo porque una de mis grandes limitaciones, uno de mis grandes obstáculos para desarrollarme y cumplir con mi propósito de vida es el miedo. Siempre había tenido miedo, obviamente también por las experiencias, o sea, porque además lo que percibía y lo que llegué a percibir en lo que ya he contado en mi historia, fue traumático, fue fuerte. Son experiencias bastante complicadas después de asimilar y de aceptar. Entonces, cuando tenía estas manifestaciones, apenas yo sentía la energía, que como soy clarisintiente, las siento en mí, con mis sentidos, no solo escucho, yo también puedo sentir las energías, ya sea con alguna escalofríos, puedo sentir el dolor por ejemplo, me pasa con fallecidos que quieren dar algún mensaje a sus familiares, por ejemplo, y yo puedo sentir lo que padecieron esas personas en vida y es bastante fuerte. Sin embargo, Metatron me entrega este símbolo y fue una cosa bellísima para mi alma. Él me entrega el símbolo para que yo trabaje el miedo y ha sido a partir de allí también que yo he podido, trabajando con estos arcángeles, evolucionar y llevar adelante lo que hago hoy en día. Y una de las cosas a las que he tenido que hacerle frente es a ese miedo. Me pregunta si creo que ya terminó mi camino de aprendizaje. No, ahora es cuando me falta. Creo que este andar por estos caminos, las facultades, del desarrollo de los dones, es algo que nunca termina. Siempre es perfectible. Siempre hay algo más que aprender, que leer, que escuchar. Y la misión no se acaba. Estamos en un momento muy importante porque todos los llamados de todos los seres de luz son a unirnos, a tomarnos en serio los dones, a tomarnos en serio nuestro transitar por el camino espiritual para poder ayudar al planeta Tierra en su ascensión. Y realmente solo lo podremos hacer desde la conciencia de nuestro santo ser crístico, desde la conciencia de que todos somos uno y de que no hay nada más grande en este universo que el Dios Padre Madre. Me ubicas por cualquiera de las redes a través de Sanalma 12 o en mi link de WhatsApp que también está en todas las redes.